La Organización Mundial del Comercio acaba de advertir que esta va a ser la crisis más severa desde la Segunda Guerra Mundial. En la Argentina el financiamiento está muy complicado, las tasas muy altas, el dólar cerró en las últimas horas ya a 3.70. Bueno, todo un escenario muy complejo, a lo cual se agrega el conflicto entre el gobierno y el campo y las particularidades de que el gobierno adelanta las elecciones legislativas. Bueno, tenemos acá al ex viceministro de Economía, Jorge Todesca. Jorge, bienvenido. Bueno, un hombre que ha tenido que batallar en un momento muy duro de la Argentina, y por eso la primera pregunta que le quería hacer, Jorge, es si hay puntos de contacto entre esta crisis que es severa y aquella del 2001-2002, ¿no? Sí, hay, creo, un punto de contacto en casi todas las crisis argentinas, que es que cuando un ciclo económico, un programa económico empieza a funcionar mal por las razones que sean, internas o externas, los gobiernos tienden a dilatar ese momento, a estirar el momento, y causan finalmente más tensiones al final del camino. Esto ocurrió con el Plan Austral, emparchado muchas veces, con la convertibilidad, desde luego, estirada a través de mega canjes, canasta de monedas, etcétera, etcétera, y ocurre ahora porque en realidad desde hace poco más de 2 años uno de los pilares del programa económico, que es la cuestión fiscal, resulta más difícil de sostener, apelando cada vez más a mecanismos extraordinarios, y ahora se ha sumado el impacto de la crisis internacional, que le pega a otro pilar del programa económico, que es el comercio exterior. Sin duda, toda la suerte que tuvo Néstor Kirchner, más allá de que haya aplicado un modelo correcto o no, el contexto internacional lo ayudó muchísimo, 4 años y medio de mandato, y toda la adversidad parece haberle tocado a la presidenta Cristina Kirchner, un contexto internacional de los más complicados de las últimas décadas, y un frente interno donde desde el inicio nomás de su mandato empezó el conflicto con el sector agropecuario. Ahora, ¿en qué está acertando y en qué se está equivocando el gobierno en materia económica, Jorge? Bueno, el gobierno ha tratado de adoptar una receta parecida a la que están adoptando otros gobiernos en el mundo, que es tratar de impulsar la economía vía el gasto público, esto que se dice políticas keynesianas, obra pública y demás. El problema en la Argentina es que no hay recursos fiscales para hacer eso, y por lo tanto esto carece de la densidad como para poder impulsar la economía. A mí me parece que el gobierno debería orientarse más hacia impulsar a los sectores productivos, la industria y el agro, pero justamente tiene una gran confrontación con uno de los sectores capaces de funcionar competitivamente, capaces todavía de exportar. Los productores agropecuarios lo que sostienen es, bueno, el gobierno nos utiliza a nosotros para, en el caso de los subsidios, lo que fue hasta ahora el festival de subsidios que hubo, o darle financiamiento por ahí a sectores industriales, y hay mucho enojo en el sector agropecuario porque se sienten fuera de este modelo, sienten que no se los contempla. Y el año pasado, cuando tenían la gran oportunidad por ahí de sacar toda su exportación sojera, bueno, empezó este conflicto con Cristina. Ahora la soja cuesta la mitad de lo que valía hace un año. ¿Da esa sensación como que en este modelo productivo el agro no encaja desde la óptica oficial, Jorge? Desde el punto de vista de las variables económicas no solo encaja, sino que ha sido un sector impulsor de la economía en estos años. Básicamente es el que dio la diferencia en el saldo exportable, que le ha permitido a la economía crecer, importar lo que necesitaba sin caer en esos estrangulamientos históricos de la Argentina, y acumular una cantidad de reservas muy importantes y muy útiles en este momento. Así que desde el punto de vista conceptual, si decimos en nuestro país que el sector agropecuario está fuera de un modelo económico, lo que anda mal es el modelo económico. Yo creo que el sector agropecuario no es una unidad, y que esto no es una unidad desde el punto de vista productivo, que hay una diversidad. Hay explotaciones pequeñas, hay explotaciones grandes. En realidad algo parecido a lo que en la industria es bien reconocido, pequeñas empresas, grandes empresas. Y no todos pueden afrontar la crisis de la misma manera, como tampoco en la industria, o no pueden acceder a financiamiento de la misma forma. Bueno, por esa razón, desde, por ejemplo, Federación Agraria se estaba pidiendo segmentar un poco las alícuotas de las retenciones, de los impuestos de las exportaciones,
y a los pequeños productores hacer una baja en las retenciones, pero ni siquiera por ese lado el gobierno ingresó, ¿no?, en la propuesta. Sí, lamentablemente es difícil sacrificar ingresos fiscales, pero francamente creo que algún sendero de existencia, de perspectiva hacia adelante hay que darle a los sectores productivos y sobre todo a estas franjas de productores, igual que en el caso industrial, las pequeñas y medianas empresas. Jorge, la gente ya se está preguntando, bueno, el dólar ha subido más de 20 centavos desde principios de año, ya está en 3.70, algunos lo ubican en 4, hay industriales que están fogoneando esa posibilidad. Se adelantan las elecciones al 28 de junio. ¿Qué escenario económico imagina? Por supuesto va a depender mucho del resultado de esas elecciones, pero ¿qué deberes qué correcciones debería hacer el gobierno al modelo económico después de las elecciones para encaminar un poco esta situación? Bueno, una es que yo creo que tiene que revisar el gasto público, sacarle al gasto público todo aquello que no contribuya a las cuestiones esenciales de este momento, y pienso básicamente en la cuestión social, en cómo vamos a sostener y a contener a los desocupados que inevitablemente va a haber. Yo creo que ahí hay que seguramente hacer una reasignación importante, porque hace muchos años que no se revisa el gasto público. El gasto público en la Argentina es una especie de suma y sigue. No es que esté pretendiendo reducciones del gasto público en esta circunstancia, pero sí reorientarlo. Esto es una. ¿Y el tipo de cambio? Y no hay que dejarlo atrasar. Este es un tema, el tipo de cambio en la Argentina se convierte más en un hecho político que en un hecho económico. Como hecho político, los políticos tratan de que no se les mueva cuando pueden empezar a controlarlo. Esto es algo de lo que está ocurriendo. Bueno, ustedes ahora ahí en la consultora FinSupport hacen sus estudios, sus cálculos, sus estimaciones. No dejarlo atrasar implicaría que llevarlo a... Nosotros pensamos que no hay un atraso grande, pero que sí hay un atraso del orden del 20%. Es decir, que gradualmente ir acercándolo a los 4 pesos. El método lo tiene que elegir el que está al timón con la sensibilidad del momento, si tiene que moverse de un solo golpe o más gradualmente. Jorge, la última, crecimiento este año para la Argentina nulo. Sí, y yo diría que si solo ocurre eso y uno plantea esto en el mundo, bueno, no está tan mal. Habría que contentarse con que la economía no caiga más todavía. Pero con un reordenamiento interno que evitara tanta conflictividad. Jorge, gracias. Al contrario. Bueno, ahí estaba el ex viceministro de Economía, Jorge Todesca, titular de la consultora FinSupport, y el panorama económico de la Argentina en esta delicada coyuntura. Una pausa y ya venimos.